Impartidores de justicia se reunieron aquí en el estado de Zacatecas para hablar sobre el derecho de acceso a la justicia de un grupo vulnerable, las mujeres. Se trata del tercer foro regional Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Hoy, en este programa especial, le vamos a presentar los detalles de este encuentro. Soy Verónica González, comenzamos. Y para conocer los detalles de la organización de este tercer foro regional Juzgar con Perspectiva de Género, está con nosotros la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Bienvenida. Muchas gracias, Vera. Pues coméntenos, en este caso, bueno, se lleva a cabo este tercer foro, pero ya tengo entendido que hubo otros dos. ¿Cómo surge la idea? Efectivamente, la idea surge por todas las socias que integramos la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Es importante señalar que nuestra asociación tiene más de 250 juzgadoras afiliadas en todo el territorio nacional de diferentes competencias, de diversas jurisdicciones, y la importancia de estos foros es tener el acercamiento no solamente con las socias de cada lugar, sino también con el foro, con los juzgadores y las juzgadoras que integran los tribunales superiores de justicia. Y esto es importante destacarlo porque para la organización de estos foros hemos estado en pláticas con los presidentes, con la presidenta de los tribunales superiores de justicia de Durango, de Hidalgo y ahora de Zacatecas, que nos abrió la puerta para este tercer foro. ¿Cuáles temas se han abordado en estos foros? Básicamente en todos los foros abordamos el cómo y el por qué juzgar con perspectiva de género. Esta es una parte importantísima porque a pesar de que hemos venido dialogando sobre estos temas desde hace mucho tiempo, en los tribunales, en los órganos de justicia, poco a poco se van integrando nuevas personas, entonces tenemos que estar en una sensibilización, en una capacitación permanente, pero más que eso, en un diálogo constante para advertir las buenas prácticas internacionales, por ejemplo, pero también para tener muy clara la doctrina constitucional de la Suprema Corte en cuanto a este tema. Mencionaba usted al inicio, en la inauguración de este tercer foro, esta idea de que no las acciones afirmativas no siempre son bien recibidas o bien vistas, ¿no? A veces hasta impopulares, ¿no? Pero ¿por qué es necesario que se apliquen? Efectivamente, son impopulares porque se piensa que tenemos que favorecer a la mujer por el hecho de ser mujer, pero perdemos de vista que hablar de perspectiva de género no solamente tiene que ver con la mujer, mayoritariamente sí, por ser un grupo en situación de vulnerabilidad y por la cuestión cultural y los estereotipos. Pero cuando hablamos de perspectiva de género, podemos también aplicarla, por ejemplo, en los hombres o en cualquier otro grupo de personas o persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para paliar esas desventajas, necesitamos las acciones afirmativas. ¿Cuáles son las principales inquietudes cuando se reúnen para ir planeando este tipo de foros entre los juzgadores, digamos, a nivel estatal y los federales? ¿Cómo van congeniando, armonizando los temas? Básicamente este es un encuentro de opiniones, un intercambio de experiencias que finalmente nos nutre, porque la justicia local y la justicia federal no estamos divorciados. Finalmente, nuestro trabajo es exactamente el mismo, solamente que lo hacemos en diferente jurisdicción y con diferente competencia, como lo señalé hace un momento. Y creo que este diálogo nos va fortaleciendo como personas que operamos el sistema de justicia, pero todavía más importante, y siempre lo destaco, finalmente nuestro trabajo va hacia las personas que por alguna razón tienen que acceder al sistema de justicia y tenemos que darles la mejor respuesta. Yo veía ahí entre los asistentes a este foro también estudiantes, ¿no? Qué interesante que desde este momento se les estén ya mandando estos mensajes de estar sensibles en este tipo de temas, ¿no? De la igualdad de género. Esto es importantísimo. Creo que un trabajo fundamental, y eso nos preocupa a las juzgadoras que integramos la asociación, es llegar justamente a la juventud, porque sabemos que ellas y ellos en un momento dado van a estar ocupando cargos de decisión y tienen que ir ya con una mentalidad diferente.
diferente, una mentalidad libre de estereotipos, libre de patrones y de cargas culturales para justamente tener la posibilidad de generar estas sociedades donde exista la igualdad. Esta es nuestra mayor preocupación y llegar a la juventud es tarea fundamental de nuestra asociación. El tema de este tercer foro es acceso a la justicia. ¿Cuáles ahí son los avances y los retos que tienen los juzgadores? Este tema se eligió para este foro porque efectivamente, aunque hablamos de sensibilización, hablamos de capacitación de las personas que se van sumando a los esfuerzos y a las tareas jurisdiccionales, es importantísimo empezar a marcar diferencias, porque no es lo mismo aplicar la perspectiva de género en un asunto de materia familiar o en uno penal, si queremos compararlo, por ejemplo, con la materia electoral o con la agraria. Entonces, este diálogo que estamos llevando a cabo a través de las conferencias magistrales que tuvimos y de las mesas de trabajo, nos permite saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo para juzgar con esta perspectiva y sobre todo para ampliar nuestra visión hacia el tema convencional, hacia los tratados internacionales, hacia la Constitución, la jurisprudencia. Es un marco muy amplio del cual tenemos que estar totalmente conscientes y empapados del mismo para poder resolver de la mejor manera en nuestra sentencia. ¿Qué es lo que sigue para la Asociación Mexicana de Juzgadoras en este tipo de eventos? La asociación tiene muchísimos retos. Tenemos actividades muy constantes de diferentes naturaleza. Hoy, por ejemplo, tenemos círculos de estudio para las personas que en algún momento quieran participar en un concurso para ser operadores de este sistema de justicia, pero nuestro siguiente foro será en el estado de Quintana Roo. ¿Ahí que ya tienen más o menos esbozados los temas o apenas los están planeando? Estamos ahora delineando cuál será nuestro programa para efecto de llevar, sí, los mismos temas, porque, insisto, hay que incidir en ellos, pero también una diversidad de criterios que nos siga fortaleciendo, que nos siga nutriendo para, vuelvo a insistir también, para poder resolver de mejor manera en nuestras resoluciones. Finalmente, y un poco con esto último que menciona, magistrada, ¿qué le dice a las personas en estos tiempos en que quizás se pregunten como cuál es el trabajo de los jueces? ¿Por qué de repente los vemos en estos foros reunidos? ¿Por qué dedicar tiempo también para capacitarse? Creo que la sociedad debe tener la certeza de que hoy en día las juzgadoras, y hablo por ellas porque dirijo la asociación, pero eso no quiere decir que los juzgadores no lo hagan, nos preocupamos por ser mejores operadores de nuestro sistema de justicia porque queremos enfrentar los asuntos que llegan a nosotros con mayor conocimiento, con mayor amplitud en nuestra visión para poder resolver de acuerdo a lo que cada persona en lo particular requiere. Bien, pues muchísimas gracias, magistrada Lilia Mónica López Benítez. Muchas gracias. Gracias. Y en este tercer foro regional, Juzgar con Perspectiva de Género, está con nosotros la ministra Margarita Luna Ramos. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias, Vero. Un placer estar con ustedes en este tercer foro Juzgando con Perspectiva de Género que organiza la Asociación Mexicana de Impartidoras de Justicia, que desde luego de manera magistral dirige la magistrada Lilia Mónica López Benítez. ¿Por qué es importante tener este tipo de encuentros en los que ya no solamente están juzgadores federales, sino también incluyen a los locales? Yo creo que algo muy importante es que cuando hablamos de los impartidores de justicia, y eso ha sido algo en lo que yo siempre he creído firmemente, hacemos exactamente el mismo trabajo. Para mí no hay división entre un fuero u otro. Lo único que nos puede diferenciar es la competencia que tenemos, pero esa competencia la tenemos en razón de materia, en razón de grado, en razón de territorio, y aquí, bueno, pues entran instancias diferentes, fueros distintos, lugares geográficos distintos, desde luego, pero al final de cuentas la función sustantiva es exactamente la misma, es juzgar.
es juzgar a quienes nos están presentando un caso y sobre esa base pues no veo distinción, la única distinción es el cambio de competencias que cada uno desarrolla. Y que se toquen estos temas de juzgar con perspectiva de género. Este es un compromiso y eso nuestro público debe de saber, es un compromiso que tenemos adquirido como Estado mexicano al Tratado Internacional de Siglas CEDAW. México se comprometió cuando firmó este tratado precisamente a juzgar introduciendo la perspectiva de género. ¿Y cuál es esta idea de juzgar con perspectiva de género? Pues tratar de que los grupos vulnerables, y en este caso las mujeres, a quienes se considera como un grupo vulnerable, puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y eso quiero que quede muy claro, no es darle la razón a la mujer por el hecho de ser mujer, es darle la igualdad de condiciones para acudir a solicitar justicia. Y si tiene la razón, pues se le da, y si no la tiene, pues no. Ahí lo único que se establece es que por cuestiones de idiosincrasia, de historia, de costumbre, de tradición, a veces hasta de manera imperceptible existen diferencias en el trato entre el hombre y la mujer, y esto en ocasiones impide que ella pueda acceder libremente a la impartición de justicia. Entonces, de lo que se trata es de poner el terreno parejo para que pueda acceder sin ninguna dificultad. Ministra, mencionaba usted en la conferencia magistral que impartió que en México tenemos una legislación adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para ponerla en práctica, para que no se quede solo en la ley? Sí, y yo creo que es muy importante que nuestro público sepa, efectivamente, México tiene legislación de carácter internacional a la que ha suscrito como compromiso como Estado mexicano, el Tratado Internacional CEDAW, el Tratado Internacional Belén do Pará, que ambos de lo que tratan es de evitar la violencia contra las mujeres, y desde luego tenemos nuestra legislación de fuente doméstica, empezando por nuestra Constitución, que el artículo 4, pues desde hace ya muchos años, desde la década de los 70, reconoció de manera expresa la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y esto dio como consecuencia que las leyes que emanan de la Constitución, leyes reglamentarias, leyes secundarias, pues fueran legislándose y reformándose, adaptándose precisamente a este artículo 4 constitucional. Yo diría que nuestro marco legal es un marco de avanzada, es un marco que reconoce expresamente esta igualdad. ¿Qué es lo que falta? Me dices, Vero, pues que falta aterrizarla. Y el aterrizaje es lo que cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué razón? Yo creo que todos estamos conscientes, esto no es una moda, esto no es vamos a estar acorde a lo que dice el resto del mundo, no. Yo creo que esta es una cuestión de conciencia, es una cuestión de compromiso y nosotros creo que en este compromiso que hemos adquirido, la idea fundamental es aterrizarlo, hacerlo realidad, que no se quede en la teoría de la legislación, que se haga realidad en la práctica, en las políticas públicas, en el desenvolvimiento de la mujer, en los puestos públicos, en los puestos privados, es decir, en el desarrollo de la mujer. Y esto pues es lo que se nos complica un poco. ¿Por qué? Porque esto implica un cambio cultural y un cambio cultural no pasa de la noche a la mañana. Y que hay que trabajarlo desde, como usted decía, desde la casa. Hay que trabajarlo desde la casa, en el trabajo, en la escuela, porque necesita un cambio de mentalidad. Y en materia de sentencias, lo que está haciendo en este caso la Suprema Corte. Yo creo que en materia de sentencias nuestro máximo tribunal ha trabajado de una manera incansable y denodada. En primer lugar, estableciendo criterios con perspectiva de género, donde damos la pauta a través de resoluciones que se van convirtiendo en obligatorias en el momento en que se convierten en jurisprudencias y que así permean a todos los tribunales del país que tienen la obligación de aplicar los criterios jurisprudenciales. Entonces, primero que nada, como dando la pauta a través de criterios jurisprudenciales que establecen la perspectiva de género. Y por otro lado, pues desde luego, en la firma de los pactos que ha liderado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todos los tribunales de todas las entidades de la República. ¿Esto lo han hecho como parte del comité? Sí, claro, tengo el honor, tú sabes, de presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en sí, de coordinar a los comités de género de los 3 órganos cupulares del Poder Judicial de la Federación, y la Corte ha liderado precisamente esta firma de los pactos con todos los tribunales que no forman parte del Poder Judicial de la Federación,
pero que también de una forma muy decidida se han comprometido a la firma de estos pactos, al establecimiento de los comités de género en cada uno de los tribunales, pero sobre todo al trabajo sustantivo para ir logrando, por una parte, la política pública de carácter institucional que pretende lograr la igualdad, y por otro lado, pues la sustantiva que corresponde a nuestra función jurisdiccional, estableciendo en nuestras sentencias el juzgar con perspectiva de género. Finalmente, ministra, háblenos de esta parte de la reparación integral del daño. ¿Cómo se le puede reparar el daño a una mujer en casos pues tan Yo sensibles? sé que es difícil, muy difícil, y hemos estado acostumbrados, sobre todo en materia de amparo, pues que en el momento en que se tiene una sentencia que nos concede el amparo, a tener una reparación, a retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Yo sé que en materia de perspectiva de género y sobre todo cuando se trata de un delito de homicidio, de una desaparición, de una violación, pues hablar de retrotraer los efectos al estado que se encontraban no es fácil, porque pues no puedes revivir una vida, no puedes aparecer a una persona, es difícil reintegrar a la vida a una mujer que ha sido violentada o que ha sido violada sexualmente, y también traer a la familia a superar estas situaciones. Entonces yo sé que no es fácil, pero aquí tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en varios precedentes, ha sentado la posibilidad de una reparación integral, una reparación que tienda, desde luego, en la medida de lo posible, a restituir las cosas al estado de que se encontraban, pero también a dar medidas de satisfacción, medidas de reparación y medidas de que no vuelva a repetirse. Sobre todo, bueno, claro que no podemos incidir en la política pública. ¿Por qué? Porque somos sentencias que juzgamos casos, emitimos sentencias más bien que juzgan casos concretos, pero al final de cuentas sí de alguna manera pueden incidir indirectamente en la política pública y desde luego, en la medida de lo posible, tratar de que los procedimientos jurisdiccionales se lleven de tal manera con pulcritud que en un momento dado no quede lugar a dudas de si la persona que cometió este tipo de actos es o no culpable, que no quede lugar a dudas y sobre todo que no dé lugar a la impunidad, que eso es lo que más duele a la sociedad mexicana, y que las personas que por desgracia se ven sometidas a una situación de esta naturaleza puedan superarlo y en un momento dado rehacer su vida quienes están en esa posibilidad, y si no, que sus familiares, quienes han sufrido por otra persona de su familia que ha sido violentada, puedan también reincorporarse a la vida social. Bien, pues Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Al contrario, Vero, para mí es un honor siempre estar contigo y sobre todo platicar de estos temas que nos interesan, por supuesto, a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos conversando con los participantes de este tercer foro regional Juzgar con Perspectiva de Género, y en este momento nos acompaña el licenciado Armando Ábalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Gracias por darnos esta entrevista. Con mucho gusto. Bienvenidos. Comentaba usted, magistrado, al dirigir unas palabras al inaugurar el evento, cómo es que aquí en Zacatecas se está dando en los hechos esta igualdad de género, al menos en lo que toca a los cargos que ocupan dentro del Poder Judicial. Coméntenos un poco más de esto. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. En Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia lo integramos 14 magistrados y tenemos una paridad completa porque somos 7 hombres y 7 mujeres. Está satisfecho ahí la igualdad de género. A nivel de jueces, estamos también con la mayoría de mujeres porque el 54% de los juzgadores son mujeres. Pero ya a nivel del resto de los funcionarios judiciales y administrativos, la proporción aumenta porque el 65% aproximadamente de nuestros funcionarios son mujeres y el 35% son hombres. Tenemos, le puedo comentar, diversos juzgados que están conformados exclusivamente por mujeres, donde
La titular, la juez, es una mujer, y de ahí la secretaria de acuerdo es mujer, y todo el resto de los funcionarios judiciales son mujeres. Varios son nuestros juzgados conformados exclusivamente por mujeres. Bien, esto en lo que toca a la parte interna de un poder judicial estatal. ¿Qué nos puede comentar, mirando un poco hacia afuera, hablando de igualdad de género, al impartir justicia? Porque precisamente este foro trata de eso, ¿no? El acceso a la justicia. Sí, este foro es muy importante porque toca un tema relevante para la vida de los tribunales del país. Cómo generar las condiciones para que las mujeres tengan un efectivo acceso a la justicia. Es lamentable que a estas alturas todavía existan desigualdades que impiden que una mujer litigue en condiciones de igualdad con un hombre. El hombre todavía, en muchos casos, es el proveedor de la casa. La mujer se dedica al cuidado de los hijos, y ahí cuando tienen un conflicto, pues la mujer acude en situaciones de desventaja porque quien tiene los recursos es el hombre que trabaja. La mujer, al no trabajar, no dispone de recursos para enfrentar un procedimiento. Y en muchas ocasiones también la reacción del hombre cuando es demandado por su mujer es cortar el apoyo económico hacia la mujer, y esa es su forma de reaccionar ante un conflicto judicial. La labor entonces de las jueces, de los jueces, es detectar esas situaciones de desventaja, allanarlas para que el litigio se desarrolle en plenas condiciones de igualdad. ¿Y cómo contribuyen este tipo de foros, estos encuentros en los que estamos viendo la participación de jueces, de juezas, magistrados, magistradas, no solo a nivel federal, sino también estatal? ¿Cómo contribuye para tener esta sensibilización? Sí, estos foros son indispensables porque permiten el intercambio de ideas, el intercambio de prácticas, para que los juzgadores de todo el país intercambien puntos de vista, intercambien las mejores prácticas de cada uno de sus tribunales y cómo es que cada uno ha contribuido desde su trinchera para evitar que esas situaciones de desigualdad continúen. Bien, pues le agradecemos mucho, magistrado, que haya estado con nosotros compartiendo estas reflexiones. Con mucho gusto. Muchas Bienvenidos gracias. nuevamente. Gracias. Como estudiantes nos agrada mucho la idea que tengan esta inclusión y esta apertura, porque deja de lado pues que solo sea para los funcionarios de estos órganos, sino que sea también una capacitación para los que estamos integrándonos a este mundo del derecho. Eso por un lado, y por otro lado me parece muy importante, muy trascendente el tema de la pues, igualdad de género, puesto que en la actualidad se vive una realidad en donde no se respetan suficientemente los derechos humanos. Bueno, yo creo que este tipo de foros nos permite, sin dudar alguna, compenetrarnos, compartir experiencias. La tarea jurisdiccional, día a día crece, y ese crecimiento no únicamente es académico. Ese crecimiento se da con la experiencia, ¿sí? Con el contacto directo con los justiciables, con personas que tienen la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, y que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad para que nuestras decisiones busquen un equilibrio y sean, en la medida posible, justos. Todos estos cambios que tienden a que la igualdad sea sustantiva, real, de facto y no solamente declarativa, nos ha costado empujarlos a un grupo de mujeres que nos asumimos como feministas o como del movimiento amplio de mujeres, que somos plurales, diversas, todas diferentes, con distintas ideologías, tipos de vida, y todas tenemos un interés común, que las mujeres podamos vivir en igualdad de dignidad, pero con acceso a las oportunidades de desarrollo. Yo, por ejemplo, como abogada litigante, pues es un tema de suma importancia,
pues como lo decían los ponentes, principalmente por las agresiones constantes hacia las mujeres. Estamos en un pleno siglo XXI, entonces todavía existe mucho machismo que sí nos gustaría pues disminuir considerablemente. Creo que todo depende desde lo más básico, desde los hogares, y luego ya dependiendo de la justicia, los principales pues ya en los juzgados locales. Pero sí es muy importante que mucha gente se acerque hacia estas conferencias, foros. Es importante que la mujer se quite esos miedos, esos perjuicios y acceda a informarse y más que nada saber sus derechos para poder defenderse. Es importante para que la mujer tenga cada vez acceso a, sobre todo a la impartición de justicia, que sí se efectivice ese derecho que está pues reconocido tanto constitucionalmente, en nuestras normas locales, incluso en los tratados internacionales. Entonces, para que sí se haga conciencia y se haga efectivo ese derecho que está vigente y que luego a veces pues es letra que está ahí pero que no se aplica. Considero que es muy importante ahorita retomar estos temas de perspectiva de género para sensibilizar a toda la población. Siempre es importante crear la cultura desde abajo, tenemos que dar pasos poco a poquito, siempre ha sido una cultura de mantener en un segundo plano a la mujer, entonces se está tratando de dignificar, de empatar los lugares y pues ir erradicando ciertas conductas que como personas con las que hemos ido haciendo a un lado poco a poco a las mujeres. Entonces se trata de equilibrar, de traer adelante, de educar a la población. Es muy importante porque el tema es de actualidad, el tema de la equidad de género, juzgar con perspectiva de género, es de gran importancia para nosotros que estamos dentro de la actividad jurisdiccional. Desde la voz soy juez en un distrito judicial y bueno, los temas de actualidad y de, como le decía, de vital importancia para nosotros poder pues impartir justicia de la manera más adecuada y pues sobre todo ayudando a la mujer en los casos que sea necesario y que se requiera para que esté en igualdad y equilibrio con el hombre. Estamos en un mundo en el cual pues cada día debe de haber un acceso importante tanto a mujeres, como hombres, ¿verdad? Porque también no se puede romper ese equilibrio pues en la participación política, pero no nada más en lo político, no en los jueces. Existe, por ejemplo, en la Suprema Corte una disparidad, es donde más se ve ese. Y es importante que siempre en todos los juicios, en familiares, se incluya toda esta perspectiva, ¿no? El género, la protección constitucional que se le brinda a las mujeres, ¿verdad? Pero sobre todo en salvaguarda de la familia, ¿no? Y que conlleva esto a la sociedad, ¿no? Porque la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género tiene que permear es absolutamente de todos los juzgadores federales, locales, de órganos formal o materialmente administrativos y ver qué problemática tienen sobre este tema en otros fueros, en otros circuitos, ayuda mucho. Siempre el diálogo y ver qué problemas tienen los jueces y cómo se abordan esos problemas en los expedientes en la cuestión de género. De esta reunión pues es trascendente. Estamos hablando de temas de justicia y sobre todo de acceso de la mujer a la justicia. O sea, están dialogando en cuanto a la problemática existente y las soluciones y sobre todo eso, el apoyo que se le debe brindar a la mujer para que podamos juzgar con perspectiva de género. O sea, es decir, no dando la razón a la mujer totalmente, sino analizando desde una manera empática las controversias que tuvieran. Es la primera vez que participamos en este foro, sin embargo hemos tenido una grata sorpresa, impresión respecto a los temas que se están tratando, que en realidad son muy importantes ahorita, sobre todo en esta época, ¿no? Es importante porque como mujeres y juzgadoras que somos, tenemos que tener los conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar en el ámbito de la justicia, de la impartición de la misma.
Nosotras estamos tratando de que día a día se abran más espacios para las mujeres juzgadoras y para tratar todo con perspectiva de género, tratando de tener un nivel de igualdad, es decir, no tratamos de ser mejores que los hombres, sino que tengamos las mismas oportunidades y espacios que los mismos. ¿Y cómo impactan las leyes en la inclusión económica de las mujeres? Está con nosotros la doctora Naida Almodóvar Reteguis. Ella es especialista del Banco Mundial para el Desarrollo del Sector Privado y queremos, pues, primero darle la bienvenida. Muchísimas gracias. Háblenos sobre este informe que realiza el Banco Mundial. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué datos refleja? El informe Women, Business and the Law del Grupo del Banco Mundial tiene como enfoque principal identificar cuáles son los obstáculos dentro de lo que son las leyes y regulaciones en 189 economías alrededor del mundo, para entender un poco cómo eso impacta la capacidad de las mujeres para insertarse en la actividad económica. Es un poco un ejercicio de mirar cómo una mujer, intentando llevar a cabo transacciones tan básicas como, por ejemplo, firmar un contrato a la hora de de hacer transacciones comerciales, tener una cuenta bancaria, hacer transacciones que incluyen la interacción con entidades públicas y privadas, puede o no, a la luz de la ley, llevarlas a cabo dentro de lo que es el marco regulatorio en todos estos países. El objetivo del informe es precisamente arrojar luz donde existen las áreas de oportunidad de reforma en cada uno de estos países, a la luz de 7 indicadores que hemos desarrollado. ¿Cuáles son estos indicadores? Pues miramos legislación de corte social mayormente, derecho propietario, para entender cómo las mujeres pueden no solo ser dueñas, sino cómo pueden administrar sus bienes y así utilizarlos no tan solo para beneficio propio y de la familia, pero sino también, por ejemplo, en el proceso de obtener financiamiento como colateral. Miramos también un área que se llama acceso a las instituciones, que, como describía antes, mira estas transacciones básicas que son necesarias, por ejemplo, para una mujer emprendedora, poder llevar a cabo en el día a día de su negocio las gestiones pertinentes. También miramos dentro de lo que es el mercado laboral el marco regulatorio y legal a través de los códigos laborales. Y ahí miramos tanto restricciones o requisitos adicionales, por ejemplo, a la hora de contratar a una mujer con relación a un hombre, la existencia de incentivos a la mujer trabajadora, como por ejemplo licencias por maternidad, paternidad o una modalidad nueva que es parental, y otra serie de aspectos muy relevantes para aquella mujer que está intentando obtener un empleo y que a través de él desea tener una vida sostenible, pero que en ocasiones se topa con unos obstáculos que a lo mejor no aplican a un hombre. Otra área que hemos estado mirando, sobre todo desde el 2014 hasta el día de hoy, tiene que ver con la protección contra la violencia para las mujeres. Esto es un área muy relevante y cuando hablamos de inclusión económica, en principio no pensaríamos que temas de violencia doméstica, hostigamiento sexual son relevantes, pero es todo lo contrario. El costo de la violencia en lo que significa el crecimiento económico de los países es real y existen estudios que así lo avalan. Finalmente, miramos un tema que es muy relevante al foro que estamos teniendo hoy, que es el acceso a la justicia. Allí no tan solo miramos el tema de participación femenina, por ejemplo, a nivel de la judicatura, en puestos de alto nivel, como juez presidente de Tribunal Constitucional, por ejemplo, pero también miramos la existencia, por ejemplo, de cortes de menor cuantía. Estos son cortes que, por naturaleza,
proveen unos remedios de manera más expedita y menos costosa. Y cuando miramos esto dentro de lo que es el marco de las posibilidades de una mujer, tiende a ser favorable. Una mujer que, por ejemplo, tenga un negocio y se encuentre en una situación en la cual requiere un remedio judicial, va a sopesar el costo y el tiempo que obtener ese remedio le va a suponer, y ahí es que la existencia de estos tribunales de menor cuantía entra en función como una alternativa muy favorable. Eso básicamente son las áreas que cubrimos y nos permiten entonces desarrollar lo que es una base de datos de sobre 9.000 puntos de medición en esas 7 áreas. ¿Por qué es importante tener este tipo de estudios en los que se va desagregando información, pero basada o con el enfoque de género? ¿Por qué es tan útil? Mira, eso es una pregunta fundamental. El tema de la inclusión económica de la mujer y más ampliamente el tema de los derechos y la igualdad de derechos para la mujer es uno que requiere, como parte de lo que es el argumento en favor de ello, de evidencia real. Y tener datos es fundamental. Existen muchísima información en términos generales, pero es muy poca la información, particularmente en los temas que nosotros estamos trabajando, que existe de una manera desagregada por género. A la hora de mirar, por ejemplo, la realidad del marco legal y regulatorio, el poder, por ejemplo, entender desde una perspectiva de hombre y mujer el impacto de la ley, permite que en la discusión y el argumento en favor de la inclusión económica de las mujeres y el cierre de la brecha de género en la ley se dé de una manera mucho más informada cuando tenemos bases de datos como la de Mujer Empresa y el Derecho, que simple y sencillamente existen para contribuir en ese diálogo que tiene que darse en aras de moverse en una dirección correcta a la hora de cerrar esa brecha de género. Este informe que tienen ustedes, que vamos a poner ahí en pantalla, la dirección en internet, porque me decías, está para consulta pública. Sí, el trabajo que hacemos desde el Banco Mundial es realmente un servicio público. Trabajamos con expertos legales en los 189 países que cubre nuestro estudio, los cuales de manera gratuita y por el compromiso que tienen con los temas que estamos tocando, nos ayudan a obtener información objetiva y actualizada, la cual utilizamos para lo que al final de un proceso de análisis se convierte en la base de datos de Mujer Empresa y el Derecho. Y a través del sitio web del proyecto, que es wbl.worldbank.org, toda la información, no tan solo incluida en nuestros informes globales que publicamos cada 2 años, y acabamos de publicar la 5ª edición del informe bienal, pero sino también información adicional que generamos a través de nuestro análisis continuo en los temas que estamos cubriendo, está a la libre disposición para que aquellos que están trabajando en el espacio de derechos de la mujer, inclusión económica y cierre en lo que es la brecha de género, tengan disponible todos estos datos. Están por país, por región, por nivel de ingreso económico de cada país, y es una base de datos bastante interactiva, la cual está pensada precisamente para ser utilizada ampliamente y que pueda ser un instrumento adicional en ese proceso grande que se está dando afortunadamente en muchos países, y que estamos también discutiendo hoy en el foro que nos trae aquí. Y justo para cerrar nuestra charla, doctora Almodóvar, quiero preguntarle, en su opinión, ¿por qué es importante que los jueces, las juezas se reúnan para hablar sobre estos temas de igualdad de género? Fundamental la función de los jueces, magistrados, juezas, magistradas. Yo creo que en la medida en que hablamos de
un cambio no tan solo en el marco legal y regulatorio, sino también en lo que es la cultura y la tradición que de alguna u otra manera median en lo que ha sido hasta el día de hoy esa distinción entre hombre y mujer que se da en tantos países. La función judicial como impartidores de la ley no tan solo permite en un carácter institucional moverse en la dirección correcta, sino que también tiene un impacto en la sociedad a nivel de cambio de mentalidad, que es instrumental en el proceso de hacer a la gente entender que los derechos son algo más que algo en un libro. Los derechos son entes vivos que a través de esos funcionarios que imparten la justicia están allí para tener un impacto positivo en la vida de cada uno de los que acuden a recibir un remedio. Así que desde esa perspectiva a mí me parece extraordinario que a través de la iniciativa de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y todo el componente organizacional que ha tenido esta iniciativa, este tercer foro, se esté dando espacio para un diálogo continuo, incluyendo a no tan solo mujeres, juezas y magistradas, sino a todo el componente del sistema de justicia. Bien, pues muchísimas gracias por Muchas habernos gracias acompañado en esta por la entrevista. invitación. Gracias. Encantada. Así llegamos al final de este programa especial desde el estado de Zacatecas. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.